Yo tengo la sensación que Borges estuvo más cerca que nadie de llegar a ser eso que le parecía que quería ser, ¿no? Y en ese sentido, eso podría ser una primera indicación de lo que sería un buen escritor. No porque la intención valga, sino porque la perfección es tal que uno tiene que pensar que fue descartando tal cantidad de cosas que no le gustaban que lo que quedó fue algo que parece un milagro por momentos, ¿no? Me refiero a los textos de los años 40, ¿no? Por otro lado, otra cosa que hizo Borges es inventó algo nuevo, ¿no? Inventó algo que él llamó la literatura fantástica, y en la literatura del Río de la Plata, digamos, hubo dos cosas que se inventaron de cero. Una es la gauchesca, que no había eso antes, y eso es lo mejor que se hizo en el siglo XIX. Y lo otro es lo que Borges llama la literatura fantástica, que se hizo en el siglo XX, y que eso no existía. Eso lo inventó él. No solo lo inventó él, sino que creó un procedimiento para que otros también lo hicieran, que es lo máximo a lo que puede llegar un escritor, ¿no? Es como haber inventado el soneto. El tipo que inventó el soneto es mejor que Dante, porque uno puede escribir sonetos con esa forma que este hombre descubrió. Entonces Borges encontró un procedimiento de una manera totalmente milagrosa. En el año 40 publicó Tlön-Uqbar Orbis Tertius, que nunca jamás escribió nada igual, yo creo, ¿no? Ustedes tienen que imaginar lo que era en Buenos Aires que alguien comprara el Diario de la Nación y se sentara a leer ese relato en 1940. El otro día una amiga mía, una lectora que lo ha leído muchas veces, dice, ¿vos sabés que lo leo y no lo entiendo todavía? No lo entiendo quiere decir, porque ¿qué quiere decir entender? Quiere decir tiene muchas más cosas las que no recuerda cada vez que lo vuelve a leer, ¿no? Yo a veces quisiera tener una posibilidad de ver qué le habrá parecido a la gente del Diario de la Nación cuando abrieron y se encontraron con eso, ¿no? ¿Qué es eso? Eso es lo que él llama literatura fantástica. En realidad, él, como es un hombre muy inteligente, siempre usó fórmulas. No le puso un nombre. Le puso literatura fantástica, que en realidad él no hace literatura fantástica. La literatura fantástica es la literatura de fantasmas del siglo XIX. Lo que se llama literatura fantástica en sentido clásico es lo que se hacía, digamos, entre mitades del siglo XIX y principios del siglo XX. Hay una idea muy buena del crítico norteamericano Leslie Fidler, ¿no? Él dice, eso se inventa entre el fin de la religión y el comienzo del psicoanálisis. Está buenísimo, ¿no? Ese mundo de fantasmas, vampiros, toda esa cosa que empieza a aparecer ahí, él dice una cosa buenísima. Ya la gente ha dejado de creer, ¿no? Que el mundo está ordenado, que con los muertos tenemos una relación porque está el infierno y el purgatorio, ¿no? Por lo tanto, la mitología religiosa ya no sirve para explicar esas cosas, esas pulsiones que circulan. El psicoanálisis, por suerte, todavía no se había inventado. Entonces la gente puede tranquilamente hablar de vampiros, hablar de muertos que vuelven, ver fantasmas por todos lados. Cada tanto alguien le chupa la sangre a otro. Inventan objetos humanoides que son totalmente sádicos y atractivos. Suceden las cosas más extraordinarias, en fin. Eso es la literatura fantástica. Lo que hace Borges es otra cosa. Yo la llamaría ficción especulativa, la llamaría yo. Y si quieren, la llamaría literatura conceptual. Se parece mucho a lo que hacía Duchamp, ¿no? Es mejor que lo que hacía Duchamp, pero se parece mucho a lo que hacía Duchamp, ¿no? Lo que Valéry llamó en el Messier Test, Valéry inventó ese personaje Messier Test que a Borges le gustaba muchísimo y que es una especie de Pierre Menard, y Messier Test quería inventar la literatura no empírica. 1896, la literatura no empírica. La literatura conceptual. No hace falta que esté el texto escrito. Hay que tener la idea de cómo puede ser ese texto. Después otro lo hará. Eso es Macedonio Fernández. El Ascasubi de Borges es Macedonio Fernández. Ustedes se acuerdan lo que le dice Mitre, ¿no? Cuando Hernández le manda al Martín Fierro, Mitre le dice, Ascasubi será siempre su Homero, ¿no? Nosotros decimos Macedonio será siempre su Homero, ¿no? Porque eso lo había inventado Macedonio Fernández. ¿No es cierto? Un escritor conceptual que escribe una novela que son nada más que prólogos, una novela donde se dice cómo se pueden hacer muchas novelas, una novela donde se puede decir cómo son los lectores, una novela no empírica. Nunca publicó, no le importaba publicar, le importaba inventar esa forma que después nosotros usamos.
Rayuela de Cortázar. Y bueno, es difícil escribir esa novela sin el Museo de la Novela, ¿no? Es otra novela conceptual. Entonces, eso se inventó en el Río de la Plata. Y lo inventó Borges. Macedonio estaba con él, pero lo inventó Borges, ¿no?